Bueno, este comentario no tiene mucho sentido porque el usuario dice que se pasa los estudios científicos por los huevos y después dice que todo se trata de fuerza de voluntad. Y claramente para entender lo que es la fuerza de voluntad, nuestro cerebro tuvo que haber sido estudiado y el usuario da por sentado que sabe qué es la fuerza de voluntad, claramente porque hay estudios que lo acreditan y lo respaldan. Pero independientemente de eso, si bien no existe una fecha exacta que se pueda adjudicar al descubrimiento de lo que se conoce como fuerza de voluntad, sabemos que es una capacidad o una habilidad humana que viene siendo estudiada en diversas ramas, siendo algunas la psicología, la filosofía o la sociología, entre otras. Existiendo un estudio de psicología muy importante publicado en 1960 por el psicólogo Walter Mischel, conocido este estudio como el experimento del malvadisco, que consiste en grandes palabras en cuánto pueden resistir los niños en tomar un malvadisco de manera impulsiva, y que aquellos que puedan aguantar y resistirse, o sea que puedan controlar sus impulsos, iban a recibir uno extra a modo de recompensa. Y bueno, y después se explicaba cómo repercutía en la fuerza de voluntad de un adulto, etc. Y en la rama de la filosofía, filósofos como Immanuel Kant, que estamos hablando de un filósofo que nació aproximadamente en 1724, ya venía explorando la relación entre la voluntad y la moralidad, argumentando que una voluntad libre y autónoma era la base de la acción moral. Pero independientemente de eso, vamos a explicar por qué razón la fuerza de voluntad no es todo para pelear contra una adicción, si bien es un punto muy importante, pero tiene una razón de ser por lo cual no es todo lo que se necesita, y es la siguiente. Básicamente se conoce como fuerza de voluntad a la capacidad interna que nos permite tomar decisiones y ejecutar acciones para alcanzar objetivos o metas deseadas. Es decir, es el impulso de retrasar las tentaciones a corto plazo en pos de alcanzar objetivos a largo plazo. Entonces podríamos decir que es la capacidad de retrasar la gratificación instantánea y los impulsos no deseados. Y teniendo en cuenta de que la fuerza de voluntad es una habilidad que se puede fortalecer y desarrollar con el autocontrol y la autodisciplina, ¿por qué no solamente esto es suficiente para enfrentar y ganarle a una adicción? Claramente por lo siguiente: si bien una adicción es una enfermedad muy compleja y que dependiendo a qué el tiempo que venga desarrollándose y la gravedad de esta adicción puede llegar a comprometer la mayor parte del cerebro, existen algunas áreas que siempre se van a ver comprometidas en una persona que tenga una adicción, y básicamente son el núcleo accumbens, el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Y en esta última nos vamos a detener. ¿Por qué es importante la corteza prefrontal? Porque esta área del cerebro es la que está ligada o relacionada a la toma de decisiones, el autocontrol y la regulación de los impulsos. Por ende, si una persona tiene comprometida por la adicción la corteza prefrontal, su fuerza de voluntad se va a ver comprometida de igual manera. Entonces, en una persona que esté enferma de una adicción, la fuerza de voluntad no solo que no va a ser suficiente, sino que en muchos casos probablemente ni siquiera exista. La persona no tenga fuerza de voluntad, pero no es porque la persona no quiera, básicamente es porque ese área del cerebro está comprometido. Insisto con el ejemplo, es como que a una persona con Alzheimer le digas o le pidas que se acuerde las cosas. Claramente no va a poder porque el área del cerebro que está ligada a la memoria en una persona con Alzheimer está comprometida. En este caso es exactamente lo mismo. La realidad es que dejar de fumar tabaco es posible, pero uno tiene que ser honesto, se va a enfrentar con una lucha complicada, y de eso pueden dar fe todas las personas que intentaron dejar de fumar tabaco teniendo un problema en el consumo, no aquellas personas que consumían sin tener ni una dependencia ni una adicción. Estamos hablando de las personas que tienen un problema con el consumo. Entonces, como primera instancia para dejar de consumir tabaco, hay que identificar cuál es la razón por la cual uno está pegado a la sustancia. Como segunda instancia, uno tiene que cambiar hábitos de vida. Y como tercera instancia, es entender cómo radica la cuestión en nuestro organismo. Para eso tengo una serie de videos cortos que les van a ser muy útil, nada de zaraza con palabras hacia el aire mágicas que suenan lindas. Los invito a que vean los videos ¿Qué es el tabaco? ¿Cuál es la diferencia entre el uso, abuso, dependencia y adicción? ¿Cómo dejar de consumir tabaco? ¿Qué es la abstinencia? En el caso de que ustedes experimenten síndrome de abstinencia, van a entender también cómo combatirlo. La realidad es que para poder dejar de consumir tabaco hay que entenderlo lo más posible.